Vamos a resolver otros ejercicios de sombras sobre isométricos. Aquí tenemos una figura muy parecida a la última que trabajamos, solo que en la anterior este desnivel estaba terminando como en terraplén. Ahora tenemos un cambio aquí de nivel pero escalonado. La solución se obtiene con el mismo procedimiento que hicimos con el ejercicio anterior. Entonces lo que vamos a suponer es primero que esta figura, como si terminara en este cambio de nivel, como si estuviera terminando aquí. Entonces vamos a poner un triángulo solar aquí, en esta otra arista, y en la arista de atrás, considerando que si la pieza estuviera a ese nivel, ahí es donde tendríamos que sacar el triángulo solar a partir de esta línea y hasta acá, sobre esta arista. Y después vamos a sacar las sombras que se arrojan sobre el piso. Esta parte primera es para ver cómo se arroja la sombra sobre esta superficie, y la segunda parte vamos a arrojar sombra sobre el nivel de piso. Bueno, entonces considerando esto que les acabo de marcar, como si nuestro objeto estuviera únicamente aquí, vamos a poner ahí nuestro triángulo solar. Voy a marcarlo de otro color para que se distinga que esos son unos trazos de momento, son auxiliares. Esta otra línea que estoy poniendo, esta no sería necesaria, pero quiero que ubiquen que estamos como trabajando con este pedacito, como si esto fuera un pequeño prisma. Bueno, entonces vamos a poner triángulos solares. En este caso nos piden que el ángulo de inclinación sea de 60 grados. Le voy a copiar uno de los que ya tengo trazados aquí. ¿Cómo se hacen los triángulos solares? Pues en este caso nosotros, así como hicimos en clase, de cada arista tiramos una línea que indica la dirección del rayo, que en este caso de todos nuestros ejercicios le estamos pidiendo que sea una dirección en sentido horizontal, que la vamos a trazar con la regla T, y el ángulo de inclinación del rayo ahorita va a ser a 60 grados. Entonces lo mismo, yo voy a tirar una línea horizontal en esta arista de atrás y sus 60 grados a partir de que termina esta arista. Ya tengo una arista, segunda arista, y la otra arista la tenemos aquí. Entonces ahí hacemos el mismo procedimiento. Ahí ustedes dibujan a partir de aquí una línea horizontal y también van a dibujar una línea que viene de la arista a 60 grados. Ya tenemos los tres triángulos solares, el 1, el 2 y el 3. Si este objeto estuviera aislado, lo único que estoy haciendo, voy a copiarlo aquí a un ladito para que vean cómo estamos resolviendo el problema. Esto es como si tuviera, vamos a dibujarlo aquí encima. Es como si tuviera esto así, como si fuera un prisma solito, y yo tuviera todas sus caras dibujadas. Es como el ejemplo del cubo, que es el ejemplo más simple para trazar las sombras, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos. Esto es en lo que nos estamos fijando en este punto. Voy a cambiarlo de color para que se distinga. En este punto tenemos que nada nos fijamos en esta pieza que es como un prisma, una cajita, a la que le pusimos en las tres aristas de donde hay que sacar la sombra, los tres triángulos solares. Si este objeto estuviera solito, pues aquí ya nada más me queda terminar la sombra uniendo los puntos. Lo voy a hacer para que vean cómo estamos haciendo esto por pasos con una secuencia lógica. Entonces, si este objeto estuviera solito, yo nada más completo la sombra uniendo los puntos. Y con sería con este, pero obviamente como el objeto es sólido, este pedacito no se ve. Entonces,
ustedes en sus trazos se ven todas las líneas pero delgaditas, pero ya nada más la sombra va a ser esta zona que sí se ve. Entonces sería esta zona, nada más la sombra, ¿sí? Eso sí, el objeto estuviera aislado, pero este pedacito es parte de una pieza más grande. Entonces, bueno, eso fue para explicar por qué sacamos estos tres triángulos aquí. Bueno, entonces nuestra sombra estaría quedando aquí, ¿sale? Con esta dirección. Pero la sombra no se corta en esta vuelta porque la figura continúa. Si fuera esta figura así, claro, aquí se corta, pero como la figura continúa hacia el frente, entonces no se va a cortar aquí. Esta línea con esa dirección que trae la voy a prolongar hasta que se me termine esta superficie. Ahí, hasta ahí la voy a prolongar. Entonces ya tengo el trazo de la superficie, de la sombra en la superficie que tengo aquí sobre este escalón. Ahora vamos a ir con la sombra en el piso. Entonces hacemos lo mismo. Me voy a copiar el trazo, ustedes los van haciendo con sus escuadras. Entonces tengo dos triángulos solares, uno en esta arista de aquí, otro lo tengo aquí, porque aunque no hay arista, aquí sí hay un quiebre de esta superficie con esta. Entonces necesito saber aquí cómo llega la sombra. Entonces tengo triángulo solar aquí, triángulo solar aquí. ¿Cómo uniría esta sombra? Pues desde este punto de manera horizontal y hasta el siguiente punto, ¿no? Sería por acá. Pero resulta que voy a quitarle de momento el color. Mi triángulo solar de la segunda pieza estaría aquí y aquí. Estoy tomando en cuenta esta medida para poner el triángulo solar. Entonces lo que procede es unir ya este punto con este, pero cuando yo uno este punto con este me doy cuenta que antes de que yo pueda hacer una intersección con estas dos líneas está este elemento, es decir, mi sombra cuando llega aquí choca con este elemento escalonado. Entonces me quedo con esa dirección que tiene la línea, pero me detengo porque aquí me encuentro este cambio de nivel, este escalón. Entonces ya lo único que me resta hacer, yo aquí arriba ya marqué la sombra que hace sobre la superficie y aquí abajo ya marqué la sombra que hace sobre el piso. Lo único que resta hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, es unir este punto, es unir este punto con este punto y ya está terminada mi sombra. Eso lo tienen ustedes ya resumido aquí en esta figura. Se marcan este triángulo y este otro de la figurita atrás. Aquí está el otro, nada más que no se ve, aquí está su línea horizontal y este sería su inclinación. Uniéndose los puntos llevamos esta línea morada aquí, aquí, y se detiene cuando termina esta superficie. Y luego hicimos triángulo solar arriba, en la zona de abajo, y también empezamos ya como uniendo los puntos para terminar nuestra sombra, pero cuando me quiero unir a este punto choca la sombra con este elemento vertical. Entonces aquí detuve el trazo cuando se me acaba la superficie y aquí detengo el trazo cuando me encuentro con el otro cambio de nivel. Lo único que me resta es unir con una recta esta y esta línea y listo. Si ustedes detallan, su figura va a quedar así. Acuérdense que ustedes van a ayudar tanto la sombra arrojada como la sombra propia del objeto. Esa es nuestra primera figura resuelta. Vamos a ir con la segunda figura. Aquí vamos a trabajar a 45 grados. Primero este es un muro, ¿no? Este es una pieza que está adosada a este otro como muro de fondo. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es identificar las tres aristas sobre las cuales vamos a poner
este triángulo solar. Entonces sería 1, 2 y 3. Vamos a imaginarnos que este muro de fondo no está. Entonces lo que tienes que hacer pues es sacar tu dirección de la sombra, que estamos haciendo todas en sentido horizontal, y sacar tu ángulo de inclinación, que en este caso son 45 grados. Vamos a ponernos a 45 grados. Entonces en cada arista me posiciono con el cartabón, voy a marcar aquí 45 grados y ya tengo mi primer triángulo solar. Voy a hacer lo mismo con las otras dos aristas, esta acá y la arista de atrás, ¿sí? Entonces ahí tengo 3 triángulos solares. Si no tuviera este muro de fondo, yo ya puedo terminar, vamos a marcar como si estuviéramos terminando la figura. Yo ya marcaría la sombra de aquí para acá, para acá, para acá y para atrás. Esa sería la sombra si no existiera este muro que está aquí marcado. Pero como existe, entonces lo que hago es, si se unen los puntos de aquí para acá y de aquí para acá, sí tomo esa dirección, pero este trazo no existe porque choca con este muro. Aquí fíjense, esta línea que tengo aquí, esta es sombra de esta línea, de esta arista que está vertical, ¿no? Entonces esta arista vertical, su sombra está aquí, y esta arista horizontal, su sombra empezaba aquí, pero se encontró con este elemento. Cuando una arista que está en sentido horizontal choca con un elemento, su sombra va a continuar, pero la vamos a unir desde el punto donde choca hasta este último punto de la arista, ¿sí? Entonces la sombra de esta arista está partida en 2 pedazos. Aquí, que llevaba muy bien su dirección en este sentido, pero hubo algo que le impidió seguir, y entonces desde ese punto me la llevo hasta donde termine, ¿sí? Esa sería la sombra. Entonces, en resumen, esta segunda figura, ahí tienen que identifico las aristas a las que tengo que ponerle triángulo solar, lo dibujo, voy uniendo los puntos, pero cuando me encuentro que esta sombra de esta arista que va en horizontal choca con un elemento, desde ese punto la uno hasta el punto donde termina esa arista real, que es aquí. Entonces ya nada más queda achurar la sombra arrojada y la sombra propia del elemento. Aquí tienen detallado este punto que me parece importante, el caso en el que la sombra de una arista horizontal se divide en 2 segmentos, el caso en que la sombra de una arista horizontal se divide en 1 y 2 elementos. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. Este es un poquito más complejo. Bueno, tenemos esta figurita, y vamos a empezar suponiendo que fuera un prisma completo, así como se ve la forma de su tapa, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar así. Déjenme ponerlo a un ladito. Vamos a empezar así, como completando la figura. Entonces yo le voy a poner completa esta parte y luego voy a poner el ancho aquí y voy a completar también esta parte como si fuera sólida, ¿no? Entonces, considerando que fuera una pieza completa, que esto no existiera, ¿no? que esto no existiera, vamos a hacer su sombra. Sería la arista de acá, la arista de acá y la arista de acá, como lo hemos hecho en varios ejercicios, ¿no? Bueno, entonces de esas 3 aristas vamos a sacar triángulos solares, que en este caso nos piden de 60 grados. Entonces vamos a sacar, voy a cambiarle aquí el grosor para que no se vea tan fuerte, y es sacar una línea horizontal y sacar ángulo de 60 grados. Entonces con cada uno vamos a ir haciendo esto.
estoy en la primera arista, voy a hacer lo mismo con la segunda arista y con la arista de atrás, ¿sí? Arista 1, arista 2 y arista 3. Ahí tengo tres triángulos solares que si no tuviera el hueco, pues yo ya la completaba, ¿no? Mi sombra sería de aquí para acá, luego para acá, luego para acá, y ya no se vería porque esto estaría considerado como un objeto macizo, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Lo que tenemos que hacer ahora es quitarle a esta sombra que ya tenemos trazada. Voy a dejarla porque este pedacito sí queda. A esta sombra que ya tenemos trazada vamos a quitarle este hueco que tiene la figura. Entonces, para hacer ese hueco, lo primero que tenemos que hacer es ahora hacer triángulos solares. Voy a pasarlos aquí para que vayan viendo. Esto ya lo hicimos, donde se considera el volumen completo, y son los 3 triángulos que hicimos, y luego pasamos a sustraer de esta sombra que ya tenemos ese pedacito de volumen que no tenemos y que no va a tener sombra. Entonces, ¿qué hacemos? En esta esquina, es en este quiebre, y en este otro punto vamos a poner otra vez nuestros triángulos solares y vamos a unir finalmente los puntos, ¿sale? Entonces me voy a ir hasta acá, voy a ponerme de otro color, vamos a ponerlo verde, voy a ponerme aquí, tiro mi línea horizontal y luego aquí voy a buscar los 60 grados. Esa es mi primera arista. Luego voy a hacer la segunda arista, el hueco que sería esta, y ya está. Entonces ya lo único que me resta es unir los puntos. Vamos a ir con el último trazo. Vamos a ir con el último trazo. Ahí. Entonces sería este pedacito, si se ve. Voy a cambiarle el color. Okay. Entonces vamos de aquí para acá. Vamos a ponerle un poco de grosor para que vean la diferencia. Vamos de este punto a este, a este, a este, y luego me quedo hasta acá. Luego me voy a unir con esta otra esquina y luego esta otra esquina. Todos los trazos ya los tengo, ya nada más fue unir puntos, ¿sí? Entonces esta figura que tengo aquí, ya dándole el ayurado a la sombra arrojada y a la sombra propia del objeto, pues es esta de acá. Este es el resultado final. Entonces, cuando yo pongo estos dos triángulos solares, el trazo va en este sentido horizontal y luego de esquina a esquina de estos dos triángulos, y luego me sigo con la sombra del objeto que ya tenía trazado cuando lo consideré completo. Sí, entonces en resumen fueron triángulos solares considerando el objeto como si no tuviera ningún hueco, después triángulos solares en la parte que no hay volumen, no existe nada, esos dos triángulos solares, y unir todos los puntos, lo que yo ya tenía, más este punto de aquí de triángulo a triángulo y luego la horizontal. Así se resuelve este objeto. Vamos a ver el siguiente. El siguiente tenemos, es como una cajita. Este no es. A ver, déjenme hacer un cambio. Es que no es esta cajita, es la otra. Es esta. Para que vayan viendo los pasos, que sea la misma
que tienen ustedes en su ejercicio. Bueno, entonces este es el que sí. Tenemos una cajita y primero vamos a hacer la sombra del exterior y luego la sombra de adentro. Aquí nos piden que sea a 45 grados. Entonces vamos a empezar. Voy a tomar alguna de estas. Bueno, identifico el volumen para sacar su sombra principal hacia el exterior, de los muros exteriores hacia el piso. Sería esta arista y la arista por fuera, porque si se dan cuenta, esta línea y esta línea están por dentro de la caja, pero la caja, aquí se ve muy claro que tiene un espesor. Entonces por eso está trazada esta línea que viene de todo el perímetro. Este es todo el perímetro de la caja, ¿sí? Entonces estas son las aristas exteriores de la caja, y esta ya sería adentro, cuando ya me di cuenta que la caja tiene un espesor. Vamos a pensar que es de madera. Entonces tengo esta arista y esta otra arista, pero que llega hasta aquí. Ahí es donde voy a poner mis triángulos solares, ¿no? Vamos a ponerla, sería de aquí para acá, esa arista de atrás. Entonces trazamos los triángulos solares, y entonces con todos vamos a hacer línea horizontal, y lo habíamos pedido a 45 grados. Entonces buscamos 45 y lo trazamos. Ahí está. Ese triángulo solar que puse en esa arista, igualito voy a hacerlo en las otras dos. Primera arista, segunda arista y tercera arista. La sombra aquí pues está ya sencilla, ya está terminada. Vamos a ponerla ya de su color final. Aquí sería de aquí para acá, luego uniendo este triángulo con este triángulo con este, y la horizontal, pero eso ya no se ve. Lo único que se ve pues es hasta acá, ¿no? Lo que dejé en azul, esa sería la sombra en piso de la cajita. Ahora vamos con los trazos por dentro. Los trazos por dentro es lo mismo. Ahora vamos a considerar, les voy a borrar tantito estas para que no les distraigan. ¿Sí? Lo de afuera ya lo resolví. Incluso vamos a quitar esto. Ahora por dentro me voy a fijar en esta arista y en esta arista. Entonces lo mismo, voy a hacerle su triángulo solar a esta arista y a 45 grados. Entonces ya tengo un triángulo, y el otro lo voy a poner en la otra arista interior, por eso lo hago aquí. Si yo empezara ya a unir puntos, sería esta horizontal y luego de esta esquina a este, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Otra vez tenemos el mismo caso de hace rato. Esta línea que tengo de sombra en el piso representa a esta arista, ¿sí? Esta es la sombra de una arista vertical, y luego esta es la sombra de una arista horizontal. ¿Qué pasa cuando la sombra de la arista horizontal viene con su trayectoria y no alcanza a completarse porque choca con un elemento que en este caso es esta pared interior? Pues lo que hicimos la vez pasada, cuando una arista horizontal choca con un elemento, en cuanto choca con ese elemento, en ese punto yo uno esa sombra con el punto más alto de este interior de la caja, ¿sí? Entonces yo ya tengo marcada, voy a borrarles esta, vamos a borrar. Ustedes van dejando todos sus trazos en sus láminas. Entonces la sombra sería toda esta zona y esta parte sobre el muro, este triangulito que quedó marcado sobre el muro. Entonces, en resumen, este ejercicio se resuelve así. Primero sacamos la sombra exterior de la caja, viendo su arista 1, arista 2,
arista 2 y la arista de fondo, que es nada más hasta acá, porque esto es interior, esta parte es interior, los 3 triángulos y marcamos la sombra. Después nos vamos a la parte interior, identificamos la arista interior, identificamos la otra arista interior y les ponemos su triángulo solar. Empezamos a unir los puntos y cuando esta sombra de esta arista horizontal choca con este elemento, en ese momento la sombra se va a dividir en dos. Entonces es sombra en este sentido y luego se une con el punto más alto de esta cajita. Es decir, cuando acaba la arista horizontal, hasta ahí tiene que seguir la sombra. Si le damos calidad nos va a quedar así. Sombra arrojada hacia afuera, sombra arrojada hacia adentro y la sombra propia de las dos caras. Y por último tenemos este otro, que también es un caso particular, en que tenemos un prisma y tenemos, no está pegado a este otro objeto, pero el sol viene de este lado y la sombra se va a arrojar sobre este objeto y una parte sobre el piso. Entonces vamos a ver que nos piden que sean ángulo de 45. Lo más fácil sería empezar con este objeto horizontal, este objeto horizontal, y hacer su propia sombra hacia el piso y luego ya vemos cómo se resuelve que está en sentido vertical. Entonces empezamos con trazando estos triángulos solares. Entonces primera arista, le pongo su horizontal y luego le pongo el ángulo que dijimos a 45. Ahí está. Esa es mi primera arista, lo mismo voy a hacer con las otras dos. Esto es repetitivo, ¿no? 3 aristas para encontrar la sombra de un prisma o de un cubo. Entonces si este objeto estuviera solo, yo ya tengo la sombra, simplemente si uno estos puntos y ya nada más rellenaría todo lo que está dentro de esta área que estoy marcando. Esa sería la sombra, pero como no está solo este objeto, pues de momento me voy a quedar nada más, me voy a quedar con lo que se ve de sombra. Ustedes no borran, pero es para que quede más limpio el dibujo y se entienda. Ahora vamos a trabajar con este elemento vertical. Primero tenemos que sacar la sombra que arroja sobre la superficie de este prisma horizontal y luego la sombra que arroja en el piso, y luego vemos cómo la sombra también se va a proyectar en sentido vertical sobre este cuerpo. Entonces vamos a considerar que este objeto está a la misma altura de esta tapa de este prisma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tendría que tener la misma altura del piso hasta la superficie, del piso a la superficie. Si aquí hay una cierta altura, lo voy a medir. Bueno, ya sé, esta altura que hay de este punto para arriba tiene que ser la misma altura que yo voy a medir aquí para que a partir de ahí empiece el objeto. Entonces esta altura de este objeto me la va a pasar aquí. Es como si ustedes aquí midieran esta línea que mide 1,30, entonces ustedes miden esa misma distancia de este punto para arriba y entonces ahí tiran esta línea. Vamos a ponerla de otro color para que se distinga. La vamos a poner y con otro tipo de línea. Bueno, entonces poniendo el objeto a esta misma altura de 1,30, a esta misma altura va a empezar este objeto. Continuamos para sacar sus sombras de la manera más sencilla que hemos visto, ¿sale? Entonces ahora el objeto con el que estoy trabajando es este. Bueno, lo voy a marcar en otro color para que lo vean. El objeto con el que estoy trabajando ahorita, voy a ponerlo así,
El objeto con el que estoy trabajando ahorita es ese, como si esto no existiera. Está elevado 1.30, 1.30 como está este. ¿Sale? Entonces, bueno, suponiendo eso, ahí está. Vamos a considerar lo mismo que hemos hecho en los demás, ponerle su triángulo solar en las tres aristas. ¿Cuáles son ahora mis tres aristas de este objeto? Pues es esta, entonces una, dos, y luego la arista de atrás, que sería esta 3, ¿no? Suponiendo que mi objeto es esta. Entonces hacemos triángulo solar, estamos trabajando con 45, entonces de la primera arista saco una horizontal y luego saco a 45 grados, y este es el primer triángulo. Luego a la segunda arista voy a hacer lo mismo, aquí está mi segunda arista, y tercera arista estaría por acá. ¿Sale? Ahí tengo triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Ahora sí, vamos a esos puntos. Solamente me van a servir los puntos que se proyectan sobre la superficie de este objeto, porque después ya hay vacío y el piso está hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, esos tres trazos ya los voy a tener ahí ubicados. Ahí. Y listo, ahora me voy a ir con la proyección de la sombra en el piso. Ahorita ya tengo el pedacito que va en la superficie. Ahora, ¿qué pasa por piso? Voy a cambiar de color para que se distinga. Ahí. Entonces, por piso, ahora sí regreso a mi pieza como era originalmente hasta acá. Como era originalmente, la pieza baja hasta acá, y otra vez lo mismo voy a hacer en estas tres aristas, pero así es la arista completa. Es desde aquí hasta acá es una arista, desde aquí hasta acá es otra arista, y luego en el fondo tengo otra arista desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces es arista 1, arista 2 y la arista de fondo 3. Ahí voy a trazar mis triángulos solares y vamos a copiar. Me trazas una línea horizontal por acá, vamos a ponerla de color verde, y luego su inclinación a 45 la unimos aquí. Ahora este ahora es el triángulo solar de esta arista grande. Vamos a distinguirlo, por ejemplo, así, verde, y lo vamos a poner. Yo le cambio grosores para que ustedes distingan en qué punto estoy trabajando, no estoy trazando. Eso sería el triángulo 1. Lo mismo haría yo sobre esta arista y lo mismo sobre esta arista de atrás. Entonces este triángulo se traza aquí y se traza aquí. ¿Sí? Para este momento ustedes ya tienen un montón de trazos, ¿no? Ya ahorita nada más nos queda unir puntos.